Prólogo. El susurro del viento en el corazón de una vasta región cubierta por interminables bosques de pinos y robles, se escondía un pueblo que parecía haberse detenido en el tiempo. Ravenwood, con sus casas de madera desgastada por la lluvia y el viento, sus calles empedradas cubiertas de hojas secas, y su iglesia antigua que se erguía como un guardián silencioso, era un lugar envuelto en un misterio oscuro. Aquella noche, el viento soplaba con una fuerza inusual, colándose entre las rendijas de las ventanas y arrastrando consigo un susurro que nadie podía entender, pero que se sentía en lo profundo del alma. Los habitantes del pueblo, pocos y de rostros cansados, habían aprendido a ignorar esos sonidos, a fingir que no existían. Pero algo se movía entre los árboles, una sombra que parecía querer despertar a viejos horrores dormidos bajo la tierra. Un suspiro que parecía venir de siglos atrás, un eco de secretos enterrados. El reloj de la iglesia marcó la medianoche y, con él, el susurro se transformó en un grito ahogado, como si el propio viento clamara por justicia. Capítulo 1. Llegada a Ravenwood 1. El forastero en la niebla Ethan Parker bajó del autobús con el cuerpo cansado y la mente inquieta. Había dejado atrás la ciudad para internarse en aquel pueblo olvidado por el tiempo, con la intención de encontrar una historia que pudiera darle sentido a su carrera y, tal vez, a su vida. La niebla, densa y fría, se enroscaba en torno a sus botas mientras caminaba hacia el centro del pueblo. Las pocas personas que vio le lanzaron miradas furtivas, rápidas y llenas de desconfianza. Nadie se atrevía a detenerlo para hablar. El silencio era opresivo. Las hojas secas crujían bajo sus pasos y el aire olía a humedad y madera vieja. Tos. La primera conversación en la pequeña tienda del pueblo, Ethan intentó conversar con la dependienta, una mujer de mediana edad llamada Marla, cuyos ojos reflejaban cansancio y miedo. ¿Sabe algo sobre las desapariciones?, preguntó él con voz baja. Marla lo miró fijamente, luego bajó la mirada. Aquí no es bueno hablar de esas cosas, respondió. Mejor déjelo estar. Pero Ethan sintió que había más detrás de su respuesta. 3. La advertencia de la anciana mientras pagaba un par de provisiones, una anciana entró lentamente en la tienda. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una intensidad perturbadora. Joven, dijo con voz ronca, piénsalo bien antes de seguir hurgando en lo que no te pertenece. Ravenwood no perdona a los curiosos. Ethan la observó fijamente. Estoy aquí para descubrir la verdad. No puedo simplemente irme. La anciana suspiró y con una mano temblorosa le entregó un pequeño medallón de plata. Esto te protegerá, hasta cierto punto. 4. Explorando la historia oculta esa noche, en la posada donde se alojaba, Ethan repasó las pocas notas que había conseguido. Las desapariciones se remontaban a más de 20 años atrás, pero con un patrón escalofriante. Siempre ocurrían en noches de luna llena y en zonas cercanas al bosque. Un antiguo diario, encontrado en la biblioteca del pueblo, mencionaba un ritual ancestral realizado por los primeros habitantes, quienes intentaron sellar una entidad oscura con un precio terrible. 5. La casa del fin de la calle. Impulsado por la necesidad de respuestas, Ethan caminó hacia una casa abandonada en el extremo del pueblo, envuelta en sombras y maleza. La puerta, desgastada y semidestruida, parecía invitarlo a entrar y descubrir sus secretos. Al cruzar el umbral, un aire gélido lo recibió. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados con crudeza, como si alguien hubiera querido dejar un mensaje en la piedra misma. Un crujido en el piso superior hizo que su corazón se acelerara. 6. El susurro entre las paredes. En la oscuridad de la casa, Ethan encendió su linterna. Una voz tenue, casi un susurro, pareció llamar su nombre. Ethan giró rápidamente, pero no había nadie. Sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la voz repetía el nombre, más insistente. El medallón de plata comenzó a brillar tenuemente, llenando el cuarto con una luz suave. Capítulo 2. Voces en la oscuridad 1. El despertar de la noche. La luna llena se alzaba alta sobre Ravenwood, bañando el pueblo con una luz fría y espectral. Ethan despertó sobresaltado en la posada, con la sensación de que algo lo observaba desde la penumbra. El medallón que la anciana le había dado descansaba sobre la mesita, emitiendo un leve resplandor plateado que parecía palpitar con vida propia. 2. Los ecos del bosque. Decidido a seguir adelante, Ethan salió al exterior y caminó hacia el límite del bosque, donde según las leyendas, se originaba la maldición. El viento entre los árboles parecía susurrar, y cada paso se sentía como una invitación a adentrarse en un mundo donde lo real y lo sobrenatural se mezclaban. 3.
La figura en la niebla entre la neblina, Ethan vio una silueta que se movía con lentitud, como una sombra humana pero sin rasgos definidos. Intentó acercarse, pero la figura desapareció antes de que pudiera distinguirla. 4. El diario y los secretos regresó a la posada y revisó nuevamente el diario antiguo. Encontró un pasaje inquietante que hablaba de un guardián de almas, un ente que protegía el pueblo, pero también castigaba a los que traían maldad. El texto mencionaba un pacto ancestral, sellado con sangre y sacrificios. 5. Voces que llaman. Ethan comenzó a escuchar susurros persistentes que no parecían provenir de ningún lugar en particular. Ethan, ven, ayuda. El medallón comenzó a calentarse en su mano, como si respondiera a las voces. 6. La visita inesperada. Esa misma noche, alguien golpeó la puerta de la posada. Era Marla, la dependienta, pero su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de terror. No deberías estar aquí, Ethan, advirtió con voz temblorosa. Algo está despertando y no se detendrá. 7. Revelaciones bajo la luna. Marla le contó historias que no había compartido con nadie. Desapariciones, rituales, y la llegada de un extraño que había profanado un antiguo altar en el bosque, desencadenando la ira de la entidad. 8. La sombra acecha. Mientras hablaban, las velas comenzaron a parpadear y una ráfaga de viento frío recorrió la habitación. Ethan sintió que algo invisible estaba observándolos, acechándolos desde las sombras. 9. La decisión peligrosa. Marla le propuso a Ethan acompañarla al bosque para intentar reparar el daño hecho y apaciguar a la entidad. Aunque el miedo lo atenazaba, Ethan aceptó, sintiendo que ya no podía dar marcha atrás. 10. La marcha hacia el corazón oscuro. Armados con linternas y el medallón, Ethan y Marla se internaron en el bosque, rodeados por sonidos inquietantes. Ramas crujientes, susurros distantes y un silencio que parecía esconder algo más allá de la comprensión. 11. El altar profanado. Encontraron el altar, cubierto de símbolos extraños y manchas que parecían recientes. Marla comenzó un canto antiguo para invocar protección y pedir perdón. 12. La aparición. De repente, una sombra se alzó frente a ellos, una figura oscura con ojos brillantes que parecían quemar en la oscuridad. El aire se volvió pesado, y el tiempo pareció detenerse. Ethan comprendió que esa noche no solo buscarían respuestas, sino que lucharían por sus vidas. Capítulo 3. La sombra del pasado. 1. El enfrentamiento en el bosque. La figura oscura se acercó lentamente, emitiendo un susurro que parecía atravesar el alma. Ethan y Marla, temblando pero firmes, se prepararon para lo que podría ser su último encuentro. 2. El poder del medallón. El medallón comenzó a brillar intensamente, iluminando el bosque y debilitando a la sombra. Marla explicó que ese amuleto era una reliquia antigua creada para contener a esa entidad. 3. La verdad revelada. La sombra habló, y su voz era un eco de dolor y rabia. Contó que siglos atrás, los antepasados de Ravenwood hicieron un pacto con una fuerza oscura para proteger el pueblo, pero el precio fue la maldición que ahora los consumía. 4. La traición ancestral. Una familia poderosa había roto el pacto, profanando el altar y liberando la sombra. Esa sombra era la manifestación de la ira de la fuerza oscura, buscando venganza y redención. 5. El plan desesperado. Ethan y Marla sabían que debían reparar el daño con un ritual más poderoso, pero requería un sacrificio. 6. Regreso al pueblo. De vuelta en Ravenwood, intentaron convencer a los habitantes de unirse, pero el miedo y la desconfianza eran demasiado fuertes. 7. Alianzas inesperadas. Solo un pequeño grupo de jóvenes valientes decidió ayudar a Ethan y Marla, incluyendo a una estudiante llamada Lily, que tenía un interés personal en el misterio. 8. Preparativos para el ritual. Juntos, comenzaron a preparar los elementos necesarios: símbolos, velas, y antiguas escrituras. 9. La tormenta se aproxima. El clima comenzó a cambiar abruptamente. El viento se volvió huracanado y el cielo se cubrió de nubes negras. 10. Visiones inquietantes. Ethan tuvo sueños con escenas violentas del pasado del pueblo, viendo a los antepasados cometer actos atroces para sellar la maldición. 11. La noche del ritual. El grupo se reunió en el bosque, preparados para realizar el ritual en el altar profanado. 12. La sombra se resiste. Durante el ritual, la sombra luchó con ferocidad, intentando interrumpir el proceso y destruir a los que osaban desafiarla. Capítulo 4. El corazón de la oscuridad. 1. Preparativos bajo la tormenta. La tormenta azotaba con furia los árboles del bosque cuando Ethan, Marla, Lily y los otros valientes comenzaron a preparar el altar para el ritual que esperaban sellar a la maldición que azotaba Ravenwood desde siglos atrás.
Cada gesto era meticuloso y cargado de significado. Símbolos antiguos dibujados con tiza blanca sobre la tierra mojada, velas negras y rojas dispuestas en círculo, y fragmentos de un libro polvoriento que contenía las palabras exactas del encantamiento. El viento aullaba, mezclándose con el sonido de la lluvia que caía pesada y constante, como un latido descompasado que aceleraba los nervios de todos. Tos. Ecos del pasado. Mientras colocaban los objetos, Lily comenzó a relatar la historia que había escuchado de su abuela, la última descendiente directa de la familia que había roto el pacto ancestral. Sus palabras eran sombrías y detallaban la desesperación y la avaricia que habían llevado a la profanación del altar. La culpa y el remordimiento que esa familia había arrastrado por generaciones aún manchaban el suelo de Ravenwood. 3. La vigilia inquietante. Cuando el ritual estaba listo, el grupo decidió mantenerse vigilante toda la noche. Las horas pasaban lentas, y el miedo latente se manifestaba en pequeñas cosas. Sombras que parecían moverse, susurros apenas audibles, y la sensación constante de ser observados. Ethan, sintiendo el peso de la responsabilidad, miraba a sus compañeros con una mezcla de esperanza y preocupación. 4. El primer ataque a medianoche, justo cuando el reloj de la iglesia dio la campanada, la sombra se manifestó con más fuerza que nunca. Apareció desde la oscuridad, más sólida, con ojos rojos brillantes y una presencia que helaba la sangre. Se abalanzó hacia el grupo intentando romper el círculo protector formado por las velas y símbolos. 5. La resistencia desesperada. Marla comenzó a recitar las palabras del antiguo ritual, su voz firme aunque temblorosa, mientras los demás sostenían las velas y entonaban cantos en un idioma olvidado. Ethan empuñaba el medallón que no solo brillaba, sino que parecía latir con vida, como si respondiera a su voluntad. La sombra gritó con furia, lanzando ráfagas de viento y sombras para intentar dispersar la luz. 6. El sacrificio necesario. Cuando parecía que el ritual iba a fracasar, Marla se adelantó, ofreciéndose a ser el sacrificio que la profecía exigía para sellar la maldición. Su rostro, aunque marcado por los años, mostraba una resolución admirable. Con un gesto solemne, aceptó que su vida fuera el precio para proteger a Ravenwood. 7. El impacto del sacrificio. Mientras Marla pronunciaba las últimas palabras del encantamiento, la sombra lanzó un grito desgarrador que resonó en todo el bosque. Una luz intensa emergió del medallón y del altar, envolviendo a todos en un resplandor cegador. Cuando la luz se disipó, Marla y la sombra habían desaparecido. 8. El silencio posterior a la tormenta. El viento cesó, la lluvia amainó y el bosque quedó sumido en un silencio profundo, casi reverente. El grupo se miró, sabiendo que habían perdido a una valiente aliada, pero también que la maldición parecía haberse debilitado. 9. Las heridas invisibles. De vuelta en la posada, Ethan notó que la experiencia había dejado huellas invisibles en todos. El miedo, la pérdida y la incertidumbre se mezclaban con la esperanza de un nuevo amanecer. 10. Una advertencia final. Esa misma noche, Ethan soñó con la sombra, pero esta vez su voz no era de ira sino de advertencia. No está muerto, solo dormido. Volverá. 11. El pacto con el pasado. El grupo comprendió que la batalla no había terminado, que la historia de Ravenwood era un ciclo interminable de lucha entre la luz y la oscuridad. 12. La decisión de seguir adelante. Decidieron mantenerse unidos y proteger el legado del pueblo, sin importar el costo, preparados para enfrentar cualquier sombra que regresara. Capítulo 5. Voces del olvido. 1. La calma que no calma. Después del sacrificio de Marla, la posada parecía sumida en un silencio casi irreal. Ethan, Lily, y los demás intentaban recomponerse, pero el ambiente seguía cargado con una tensión invisible. Las sombras parecían alargarse en las esquinas de la habitación, y cada crujido del viejo edificio resonaba como un presagio. Tos. Los sueños perturbadores. Ethan comenzó a tener sueños vívidos y aterradores. Imágenes de antiguos rituales, rostros desfigurados por el miedo y la desesperación, y la sensación de una presencia que lo observaba desde la oscuridad. En uno de esos sueños, una voz femenina susurró su nombre, llamándolo desde un lugar olvidado y peligroso. 3. El diario oculto. Buscando respuestas, Ethan revisó nuevamente el diario antiguo que había encontrado en la biblioteca del pueblo. Esta vez, descubrió páginas ocultas entre las tapas, con letras casi ilegibles. Estas páginas hablaban de las voces del olvido, espíritus de aquellos atrapados entre la vida y la muerte por la maldición, condenados a susurrar sus penas eternamente. 4.
La conexión con Marla. El grupo comenzó a sospechar que Marla no solo había sido una víctima sino una guardiana, alguien que había mantenido el equilibrio con la sombra durante años. Su sacrificio, aunque doloroso, era parte de un ciclo mayor.